8:36, continuamos con ampliación de noticias. Vamos a conversar ahora con la licenciada Karen Cristiana Figueres Olsen y el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, sobre este importante tema del cambio climático, a la luz sobre todo de la Convención Marco de Naciones Unidas, que va a tener su realización, la convención, en diciembre de este año en el Perú. Por lo tanto, hay una serie de actividades previas. Por lo pronto está la visita de doña Karen Cristiana al Perú. Va a sostener una serie de reuniones, ella nos lo va a contar, y en los próximos meses, hasta llegar a diciembre, es que la fecha en que se hará la convención, habrán varias reuniones claves en el proceso. De modo que, en primer término, la saludamos, por supuesto, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Y le dejo primero al ministro del Ambiente que nos explique exactamente la personalidad, la significación y la importancia de doña Karen Cristiana Figueres, pero además, naturalmente, qué significa que el Perú esté comprometido en una cita de tanta amplitud de importancia. Espero que no vayas a explicar mi personalidad. No. ¿Por qué? Debe ser poderosa. Ya se adelantó. Sí. Bueno, entonces Raúl me está dando la oportunidad de actuar casi como el entrevistador. Sobre todo la presentación. Cristiana Figueres, que es una muy buena amiga, está a cargo de la convención, de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que los oyentes y televidentes deben recordar fue una convención que se suscribió en Río el año 92 y que luego, fruto de las distintas negociaciones de las partes, que se reúnen en lo que se llaman las conferencias de las partes, acordó el protocolo de Kioto y un conjunto de otros acuerdos. Entonces, Cristiana, como secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, es la persona más importante en este proceso de negociación de un acuerdo climático que el mundo está esperando se haga no más tarde del año 2015. Y como tal es además la contraparte más importante del país en esta tarea difícil y compleja de organizar la COP20 del 1 al 12 de diciembre de este año. Y además es latinoamericana. Es latinoamericana, es tica, ¿no? Tiene todo ese empuje de los costarricenses y todo ese ánimo de los costarricenses. Curiosamente, en las convenciones de Naciones Unidas, las ambientales, hay muchos latinoamericanos, lo que me parece que pone en evidencia la relevancia que tiene. Muy comprometidos con el tema. Así es, la relevancia que tiene el compromiso latinoamericano en los temas ambientales. Entonces, Cristiana ha venido estos 3 días a sostener un conjunto de reuniones que incluye una reunión con el presidente de la República, con los distintos ministros y también otro tipo de organizaciones, sociedad civil, empresas privadas, pero además para ir analizando y viendo cómo va el proceso de negociaciones y cómo podemos medir el éxito hacia finales de este año. Sí, bueno, pues efectivamente estamos hablando de un tema que tiene plena vigencia y al mismo tiempo supone muchas voluntades, no solamente de los estados, sino también de las poblaciones y del conjunto, en realidad, de un trabajo interestatal también. En general, ¿estamos avanzando suficientemente? Ya no le pregunto en política, sino sobre todo en la creación de conciencia mundial acerca de qué significa la lucha en pro de un mejor ambiente, especialmente cuando estamos buscando industrialización, desarrollo, en fin, una serie de modelos que nos saquen, para empezar, de la pobreza. Entonces, mucha gente no llega a entender todavía si hay o no una contradicción entre estos propósitos de defensa del medio ambiente y lo que parecerían irrevocablemente modelos de desarrollo, bueno, que afectan un poco el medio ambiente, pero que son necesarios. Pues sí, yo diría que la verdad es que vamos en buen camino. La dirección en la cual vamos caminando es la dirección correcta, en el sentido en que cada día vamos entendiendo más, sea porque vamos entendiendo mejor la ciencia, o sea porque vamos viendo en nuestra propia experiencia personal, vamos viendo más los efectos de cambio climático. Entonces, sea por la ciencia o sea por la experiencia, vamos dándonos cuenta más y más de que en realidad esto no se trata de un tema del futuro, ni se trata de un tema de muy allá en otro continente, sino que se trata ya de efectos que estamos sufriendo todos los ciudadanos de cualquier país del mundo que ya lo estamos sufriendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos vamos dando cuenta más. Lo que sí es un gran reto es poder adelantar las soluciones
Por ejemplo, la solución que deberá liderar el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro de Ambiente de Perú, el liderazgo político que deberá de tener él a lo largo de todo este año y sobre todo en la celebración de la Conferencia de las Partes en Lima este año, en donde todos los gobiernos deberán acordar un borrador de un acuerdo que luego será adoptado en París el año entrante, pero que este año debe de conjugarse ese acuerdo. Y lo importante de darnos cuenta acá es que aquí no estamos hablando de un tema esotérico, aquí no estamos hablando de un tema que no tiene impacto sobre nosotros, más bien al contrario, ya ha sido muy bien establecido y de hecho lo tenemos en cada discurso del presidente del Banco Mundial. Tenemos ya la prueba de que si no le hacemos frente al cambio climático no vamos a poder salir de la pobreza y es más, vamos a retroceder en los avances que hemos tenido en desarrollo económico y social en todos los países en desarrollo durante los últimos 20 o 25 años. Ese lujo no lo podemos tener. Pero somos necios, porque pese a la constatación, de verdad que somos necios todos, pese a que este era un discurso para el futuro hace 20 años, y ya no es el futuro. Llegó el cambio climático, llegó para quedarse, y lamentablemente, pese a esa constatación, no queremos hacer caso a estas recomendaciones, que eran, digamos, podrían haber tenido un impacto mayor si las adoptábamos hace 20 años, pero ni aún así. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, ¿no? De pronto nos pusimos metas muy altas en algún momento, ahora estamos poniéndonos para el presente metas, digamos, más fáciles de conseguir. ¿Cuál es el reto para este año, por ejemplo? No, las metas no son más fáciles y de hecho tenés toda la razón. Entre más vamos atrasando, más complicado y más caro. Esto la verdad es que cada vez que atrasamos un compromiso entre todos, más caro va siendo y estamos jugando aquí con la capacidad y el costo de adaptación. Todos nos tenemos que adaptar. Entre más vamos teniendo efectos, más costoso va a ser la adaptación que vamos a tener. ¿Cuáles son las metas por ejemplo, para esta reunión que tiene que ratificarse luego el próximo año también? Pues aquí bajo el buen liderazgo de mi amigo Manuel Pulgar Vidal, la meta final es lograr entre 194 países del mundo. Es que la verdad es que esto no es, eso es lo complicado, y esos 194 países pues tienen intereses y necesidades diferentes, pero entre todos esos hay que lograr un acuerdo que tiene dos funciones principales. Un borrador de acuerdo, perdón. El borrador de acuerdo número 1 tiene que poder sumar y reconocer todos los esfuerzos que ya se están haciendo, que son muchos, tanto por parte de los gobiernos como por parte del sector privado, sumar y reconocer todos esos esfuerzos, pero a su vez reconocer que la suma total de esos esfuerzos no alcanza a poder manejar el reto del cambio climático y que por eso ese acuerdo tiene que trazar la vía de llegar a un total de emisiones en los próximos 6 a 10 años, un total que ya no se va a sobrepasar y empezar a bajar las emisiones globales hasta llegar a la carbono neutralidad en la segunda parte de este siglo. Eso es lo difícil, es reconocer lo que se está haciendo ahora y a su vez trazar la mira, trazar el trayecto hacia lo que llaman los científicos un zero net, que es emisiones netas cero dentro de 30, 40, 50 años. Y aquí permíteme solamente una cosa muy breve, señalar que hay un umbral. Y la ciencia dice, no debemos sobrepasar el umbral de los 2 grados de incremento promedio de la temperatura en la atmósfera. Y que ya hoy día estamos en 0.85 y la tendencia nos conduce a sobrepasarla. Y sobrepasar ese umbral implica eventos climáticos catastróficos. Entonces creo que ahí hay un elemento central a considerar. Siempre se ha dicho que el diablo parece estar metido en esto, porque quienes más contaminan no son quienes más sufren los efectos del calentamiento global. Y quienes más contaminan además sí son los que más capacidad de presión tienen en todos los eventos internacionales. Y de nada sirve si el resto del mundo se alinea si China, Estados Unidos, la India, los grandes productores industriales no hacen algo efectivo para reducir su emisión de carbono. Y los lobbies que llegan a negar el cambio climático, incluso el día de hoy, que los vemos además con fuertes representantes en debates políticos, existen con representantes en los congresos de estos países.
Sí. ¿Y eso cómo hacemos? A ver, veámoslo desde su doble perspectiva. Veámoslo también desde el punto de vista de que las cosas se están moviendo. Porque efectivamente, países como Estados Unidos, que tienen sus dificultades políticas para tomar decisiones, tienen a su vez experiencias muy interesantes en regiones como California. California tiene experiencias adoptadas en su territorio que buscan justamente a través del establecimiento de capas y comercio de emisiones establecer una reducción significativa, fundamentalmente cuando se trata de energía. Y lo mismo ocurre en China cuando, bajo el reconocimiento del altísimo nivel de contaminación de Beijing, están asumiéndose y adoptándose medidas concretas. Pero también ocurre que el sector privado está moviendo las cosas, que los pueblos indígenas se adaptan. Entonces, un primer reto, Patricia, de este acuerdo es que reconozcamos lo que las partes hacen. Las partes quieren reconocimiento sobre lo que están avanzando. Sí. Pero por otro lado, y ese es el segundo elemento, a diferencia de lo que fue en el pasado, creo que ahora todos somos conscientes que en este nuevo acuerdo todos tenemos algo que hacer. Y creo que lo que el mundo está señalando con claridad es, acá nadie se exonera de tener algún nivel de cumplimiento de alguna obligación determinada basada en su propia realidad. Esa concepción todavía no se ha universalizado, es decir, siempre hay un vasto campo de acción en realidad con las poblaciones. Pero en general estamos bordeando dos aspectos. El primero que se los estaba tocando, es decir, los modelos de desarrollo son uno de los factores que hay que tener en cuenta. Y de hecho, en la pregunta de Patricia ya está implicado lo que le voy a manifestar al doctor Manuel Pulgar Vidal. Es el ministerio más incómodo, es el ministerio menos escuchado en realidad, en la práctica, ¿no es cierto? Entonces hay una batalla, primero con los modelos económicos, y en segundo lugar, la pregunta que se la planteo también a Cristiana es, ¿cuáles están produccionando más? ¿Son solamente las grandes potencias? ¿Son las potencias emergentes? ¿Qué pasa con América Latina, que desea, insisto, en poder colocarse en el mundo, no pues en una situación de tercería, no de tercer mundo? Y eso pues ha ocurrido con China y seguirá ocurriendo con África, inevitablemente. En otras palabras, ¿qué hacer para que la lucha en pro del medio ambiente no signifique detén tu desarrollo? Exactamente, y eso es lo más importante, porque en el momento en que se le digan a los países en desarrollo que tienen que detener su desarrollo, obviamente pues todos van a salir corriendo, porque eso no se puede aceptar. Lo fantástico de poder hacerle frente al cambio climático es que la gran mayoría, si no todas las soluciones al cambio climático, a su vez lo que hacen es a nivel nacional contribuir al desarrollo económico y al desarrollo sustentable. Y es un poquito como la experiencia que tenemos con nuestros celulares, ¿no? Todos tenemos celulares. La verdad es que se ha hecho un brinco tecnológico importantísimo de ir de toda la telefonía que dependía de cables ahora a todos los celulares que son inalámbricos. Ese brinco tecnológico en la industria de la telefonía es exactamente el mismo brinco energético que vamos a tener que dar en los próximos 10 a 20 años. Lo que le permite a los países en desarrollo precisamente dejar atrás las tecnologías de energía que ya son obsoletas y pegar un brinco hacia las energías renovables y sobre todo a la eficiencia energética, que es lo que vamos a usar en el futuro. Entonces, como Patricia decía, aquí lo injusto es que todas las industrias, todas las economías grandes del norte son las que han puesto más la polución en el aire y son las que son menos afectadas. Ciertamente es injusto que nosotros, los países en desarrollo, somos los más afectados y los que tenemos menos culpabilidad, pero somos los que tenemos más oportunidad, porque ellos tienen muchísima inversión en una infraestructura que ya es obsoleta. Nosotros, por estar todavía en vías de desarrollo, no tenemos esa inversión ya comprometida y podemos pegar un brinco tecnológico si nos ayudan tanto con tecnología como con financiamiento, que es la negociación, para que nosotros podamos pegar el brinco y poder seguir aportando a nuestro desarrollo económico y social, pero con tecnologías limpias. Esa es la oportunidad. Dos cosas. Informalidad, que es un problema serísimo en todos los casos porque normalmente es contaminante. Y en segundo lugar, cómo variar lo que parece ser un fenómeno mundial y complicado. Es decir, la urbanización que no conoce muchos cuidados medioambientales. A ver.
A ver, vamos primero por el tema de la urbanización. Yo creo, Raúl, que hay cada vez un mayor reconocimiento al nivel de impacto o afectación que en relación al cambio climático tienen las ciudades. Y por eso se habla ya hoy día, felizmente, cada vez más, y en Lima y las ciudades peruanas tienen que evolucionar en ese discurso al concepto de ciudades sostenibles. Y ciudades sostenibles tienen que ver con sistemas de transporte, ciudades sostenibles tienen que ver también con consumo y eficiencia energética, ciudades sostenibles tienen que ver con patrones urbanísticos, tienen que ver con áreas verdes, tienen que ver con un conjunto de elementos que tienen que ser parte de la planificación. ¿Qué ciudad latinoamericana cumple con esos requisitos? Curitiba es una ciudad planificada en el manejo de los residuos sólidos, en el transporte público, pequeña, es cierto. Medellín ha evolucionado, pero están evolucionando, Raúl. Medellín ha evolucionado a ser una ciudad muy desordenada, a ser una ciudad que tiene un sistema eficiente de transporte público, además muchos espacios públicos. Yo creo, y Colombia en general es un país que está orientando mucho su crecimiento al concepto de sostenibilidad. ¿Y cómo cambiamos, por ejemplo, hábitos de consumo? Porque no solo tiene que ver con la industrialización. Yo pienso en la cantidad de juguetes que se le compran a un niño en un año hoy versus los que se le compraban hace 20 años. Y me incluyo, tengo madre de niño chico. Eso nomás da cuenta, por poner un ejemplo simple, de cuánto más consumimos y cuánto más le demandamos al planeta. ¿Cómo hacemos para que la gente consuma lo que necesita y no todo lo que tiene al frente que puede consumir, que son dos cosas distintas? Eso sí, es más difícil, porque... Es difícil, pero se puede lograr. Y acá tú tienes el balance de generación de conciencia y cultura, que es probablemente el que te permite dar un avance en nuevas generaciones mejor formadas, pero también el uso de incentivos. Parte de la discusión en el debate climático es el tema de los subsidios a los combustibles fósiles y también del impuesto al carbón. Es en cómo puedes utilizar mecanismos que desincentiven la ineficiencia energética. Cómo puedes llegar a políticas que desincentiven los patrones actuales de consumo, que son los que están en la base del cambio climático. ¿Lima es la ciudad más contaminada, como se ha dicho, ministro? Yo creo, porque no voy a entrar a un análisis de si eso fue o no fue correcta como noticia, pero yo creo que reconocemos que Lima tiene problemas serísimos de calidad del aire, porque hemos tenido un parque automotor usado, ¿no? Pero Lima particularmente, porque nosotros tenemos un combustible diésel muy malo, con mucho azufre, tenemos un parque automotor muy obsoleto, y cuando en los 90 se permitió importar vehículos usados se generó un problema severo. Pero sin embargo, no hemos tenido un sistema de transporte público masivo, y en consecuencia se están adoptando medidas en ese sentido, y hasta la modernización de la refinería de Talara es una buena acción para desulfurizar estos combustibles. Y encarecer el combustible que contamina y abaratar el que no contamina, porque estamos con los precios al revés. Así es. Así es. De acuerdo. Bueno, muy bien. Palabras finales de doña Karen Cristiano. Trabajo importante que se nos viene aquí en el Perú y en general estas reuniones previas también, que van a haber, ¿no? Así es, por eso es que estamos acá para apoyar al doctor Pulgar Vidal y al resto del gobierno peruano, pero también a los otros sectores de Perú en este muy importante rol y papel que tienen a lo largo del resto del año para liderar la decisión global. Esto es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad para Perú para posicionarse no solo en cuanto a lo que está haciendo aquí nacionalmente, sino también posicionarse internacionalmente con este importante liderazgo. Muy bien, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias, adelante en el trabajo. Gracias, Raúl. 8:54 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos a conversar con el doctor Villasante. Bueno, es uno de los temas más tremendos, en realidad, todas las semanas se ha estado discutiendo esto. Es decir, ¿qué explicación tienen las AFPs para poder decirnos que necesitamos